Martín, pues fíjate qué importante es el conocimiento de fondo, que muchas de las veces parte de la sociedad no tiene esta información, está un poco desinformada. El hecho de las candidaturas independientes, candidaturas ciudadanas, que si bien es cierto es un avance democrático, también es cierto que no se vaya a tomar como aquellos que salen de su partido porque no fueron designados, y ahora en vez de irse a otro partido, que ya no va a ser tan fácil acceder a los otros partidos, ahora se van a ir por las candidaturas independientes. Bueno, pero el ciudadano es el que va a emitir su voto y en determinado momento lo va a elegir o no lo va a elegir. Martín, los diputados tienen una responsabilidad muy amplia y hemos visto cómo es el trabajo que allí se está desarrollando en la actual legislatura. Tienen tiempos, tienen periodos, tienen una carga de trabajo muy fuerte, como es esta de la reforma política, que principalmente es lo que nos interesa. En la ley secundaria, anteriormente se hablaba de las precampañas. Precampaña antes de un registro de precampaña, luego precampaña, luego la campaña, cuando el ideal, el espíritu es reducir los tiempos para efecto de evitar cierta movilidad política que muchas veces poco contribuye a la actividad productiva. ¿Cómo va a quedar este asunto? ¿Va a haber pre-campañas y luego campañas y nos llevamos un año en la actividad política, o va a quedar ya muy bien especificado cuándo hay la pre-campaña, en qué condiciones, y de tal forma que los estatutos de los partidos políticos, cuando se determine que sea consulta popular, consulta militante, ese tipo de cosas, van a estar verdaderamente bien regulados, o va a haber el dispendio que se acostumbra para poder ganar? Muchas veces la candidatura aquí está, pero ser electo cuesta tanto. En la reforma constitucional vienen ya las bases para los procesos internos, pero vendrán en el código electoral muy preciso los periodos, y debo decirte que no habrá otra opción. Quien se anticipe a los procesos internos o ciudadanos, porque van a la par, sí, va a incluirse el proceso interno de partidos políticos y el proceso interno de registro de candidaturas ciudadanas ante el órgano local. Fíjate, algo tan importante. ¿Y qué serán los meses de enero y febrero del año de la elección? No va a ser antes. Enero y febrero serán los procesos internos de los partidos políticos. En marzo, ¿sí?, iniciaría la campaña de gobernador. O sea, enero, febrero, la elección de candidatos en los partidos. En los partidos. Marzo, el registro de los primeros días y arrancan campaña. Y arrancan campaña. Gobernador, diputados y alcaldes. Pero marzo, abril y mayo. Solamente estamos hablando 75 casi días. 90 días. 90 días para gobernador. Para gobernador. Y para alcaldes y diputados 60 días. 60 días. Pues porque ellos iniciarán en mayo. En abril y mayo. Abril y mayo. Entonces 60 días de campaña para alcaldes y diputados. Igual. Y 90 días para gobernador. Previo 2 meses, 60 días para pre-campaña. Son 25 días reales, porque ahí están las etapas de registro, de proceso interno y de elección interna. ¿Qué van a hacer los independientes? Van a hacer el mismo proceso, Tienen que ir ante el instituto a manifestar su interés de ser candidatos independientes o ciudadanos, y tendrán que pedirle que vayan a su distrito del instituto a cerciorarse de que los ciudadanos lo apoyan con su firma, y que tienen credencial director y que están aptos para hacer candidatos independientes. Ese proceso les llevará, también estará en el lapso de los 25 días. Serán a la par los procesos internos de los partidos y los procesos de los candidatos ciudadanos. ¿Para qué? Para evitar que de un lado o de otro anden migrando. El que quiera ser candidato independiente, que se decida ser independiente, y el que quiera ser candidato de un partido político, que se vaya por su partido, sí, que lo va a postular. Ya tenemos el calendario electoral. Ahora, hay un órgano que va a regular, que va a vigilar, que va a administrar el proceso electoral, que hasta ahora es el Instituto Estatal Electoral. Va a seguir siendo el instituto. Va a seguir siendo el instituto. Hay por ahí un acuerdo de Córdoba, de Córdoba a nivel nacional, sí, que hasta en tanto no se determine a nivel nacional, los mismos consejeros continúan. Así es. El proceso electoral aquí se inicia en el mes de noviembre. Se va a adelantar un mes en noviembre. Se va a adelantar en noviembre, en diciembre, se va a noviembre. Se instala y se inicia el proceso electoral. Los actuales consejeros
pueden o no seguir Puede ser funciones. o no. Así Pueden ser o no en funciones. El instituto es el que va a validar lo que un candidato independiente presente como prueba de acuerdo a la ley, que anteriormente era Código Electoral, ahorita lo voy a llamar Ley de Partidos Políticos y toda una serie de cosas, pero se va a integrar otra vez en un código que es la norma. va a seguir siendo Va a seguir el siendo. Código Electoral. Bueno, entonces, el instituto vi en la reforma electoral que la cuestión presupuestal y todo lo relativo a la admisión compete al gobierno del Estado, no así la facultad de elección. O sea, no estamos ahí con una ambivalencia media crítica. Estamos con un centralismo en la decisión político-electoral. Sin embargo, el costo de las campañas, de los procesos, de la democracia, es del Estado. Así de claro. Nomás la autoridad de ella. Nada más, la decisión de quiénes son los árbitros será competencia del Instituto Nacional Electoral y del Senado de la República para el Tribunal. Sin embargo, el costo del proceso electoral es de los colimenses. Martín, entrando en el tema de los consejeros electorales, previo a la aprobación del Instituto Nacional Electoral, hubo reuniones donde fueron la mayoría de consejeros electorales a México, se reunieron con diputados, con senadores, argumentaban que no era posible que el federalismo electoral, donde se había ganado ya desde tiempo atrás, que fueran los estados, las entidades federativas responsables de su proceso electoral por ser locales y por ser un estado, de alguna manera, una entidad federativa. Pero el argumento, no sé si directo de la gente, de los partidos políticos, era que el gobernador en turno era el que controla las elecciones en los estados, en los municipios, que los consejeros electorales eran funcionarios de gobierno más que funcionarios independientes electorales. Y bueno, esto trajo como colación pues una crítica muy fuerte, como que se enfocó por ese lado y fue lo que mayor peso tuvo quizá para llegar a esto que tú llamas un centralismo electoral con una operación de costo, de dinero a nivel local. Pero ¿qué pasó? ¿Son verdaderamente funcionarios los consejeros electorales del gobierno? ¿Dependen, es decir, tienen la línea del gobernador o qué es lo que pasa ahí? Es que efectivamente, particularmente el Partido de Acción Nacional a nivel nacional, planteó dentro de sus condiciones para ir a la reforma electoral y a las reformas estructurales el tema de los órganos electorales locales. ¿Y para qué lo plantea? Porque ellos en su análisis consideraban efectivamente que el control, el mandato y la sujeción de los órganos electorales las tenía el gobernador en turno, lo cual me parece que queda acreditado que no es así. ¿Por qué? Porque las elecciones se ganan con votos, hay certeza jurídica y hay instituciones prestigiadas que salvaguardan el sufragio efectivo. ¿Cuáles son? Primeramente los órganos locales, pero luego los tribunales locales y los tribunales federales electorales, que finalmente, sin necesidad de llegar a esas instancias, ha habido relevo en los estados de gobernadores de un partido a otro, lo cual queda acreditado que las elecciones no las puede manipular el gobernador turno y mucho menos mandatar a las autoridades electorales locales que tuerzan el sentido del voto. No es posible. Queda acreditado porque además la ciudadanía no lo permitiría. Creo que los ciudadanos cada día estamos más informados, están defendiendo y pidiendo que se garantice su voto, y eso es lo que se está logrando con estos avances. Decir que se acaba con el mito de que los gobernadores tienen la decisión en los órganos locales y vamos a acreditar que la elección va a sufrir el mismo procedimiento, va a tener su preparación, su organización, su desarrollo y su calificación por órganos locales que eligen
desde el INE y del Senado, y que finalmente las elecciones se van a ganar con el voto ciudadano. Eso va a quedar acreditado. Lo que sí debe de quedar muy claro para los colimenses es que el costo de los procesos electorales es también del erario público de Colima, sin duda. Y eso también hay que decirlo. Vamos a acabar con un mito. Y en el PRI, ¿qué hicimos? Aceptamos el reto. Dijimos, va esa reforma contra nuestras convicciones constitucionalistas. Así de claro. ¿Por qué? Por buscar los acuerdos, por lograr los consensos y por transformar a este país. No solamente con la reforma política, sino con las reformas estructurales. Estamos hablando de la reforma en telecomunicaciones, estamos hablando de la reforma energética, que son torales para el desarrollo del país.